días, soy Javier del Pozo y soy exalumno del Cole Monse y me hace mucha ilusión estar aquí con vosotros hoy. Ya veréis que soy el menos yauz de todos, también soy el que más quizá va a hablar de su trabajo, pero para empezar me gustaría que mirarais esta imagen que he traído y que me dijerais si alguien sabe lo que es, qué planta es. Efectivamente, es un bambú japonés. ¿Y por qué he puesto esta imagen de este bambú? Por muchas cosas que ahora veremos. Pero la primera y más importante es porque el bambú es una de las plantas más bonitas de todo Japón. Pero tiene una cualidad, una característica muy interesante, que es que durante muchísimo tiempo el bambú, cuando plantas las semillas, no crece. Es una planta que puede estar durante 7 años sin que veas cómo crece. Entonces, una persona que está haciendo que esas semillas germinen, le puede pasar que le lleve a la frustración. ¿Por qué? Porque ve que durante muchas semanas, meses, años, no pasa nada. Está arando, labrando y ve que eso no se mueve. Y de repente, al cabo de 7 años más o menos, la planta crece a razón de 1 metro al día. De repente explota y durante 4, 5, 6 semanas se convierte en esto. ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo? Pueden haber pasado dos cosas. Puede pasar que la persona que ha hecho que estas plantas crezcan se haya frustrado por el camino y diga, pues aquí no crece nada, aquí no sale nada. Yo lo dejo estar, ¿no? ¿Por qué? Porque me he equivocado, igual ha sido el clima, igual han sido las semillas que no estaban bien o el terreno era un terreno que no era fértil. Y lo deja estar. Pero es que lo más importante de todo este proceso no es cuando la planta crece, es durante los 7 años en los que ha estado trabajándose esta planta. ¿Por qué? Porque ha estado echando raíces. Por eso las raíces es el leitmotiv o es el motivo por el que estoy aquí hoy. Porque para mí, durante mi charla lo veréis, es muy importante la base de todo, las raíces. Las raíces que echas para luego conseguir cualquier cosa. Las raíces que en el colegio, en este caso, te hacen crecer por debajo para luego poder llevar a cabo todos tus proyectos personales o profesionales. Nos puede pasar, como os decía, ¿no? Esta persona que se dedica a plantar y que inicia un proyecto y al encontrar que no tiene los resultados esperados, lo deja estar. Dice, esto no funciona, no sirvo para esto. Pierden la motivación, esta gran palabra, y abandona. Ahora os pondré un vídeo que dura 1 minuto, que veréis desde otro enfoque las mismas palabras. It's about transitions. So if you were to go to the gym, right? It's like exercise, right? If you go to the gym and you work out and you come back and you look in the mirror, you will see nothing. And if you go to the gym the next day and you come back and you look in the mirror, you will see nothing, right? So clearly there's no results, can't be measured, it must not be effective. So we quit, right? Or if you fundamentally believe that this is the right course of action and you stick with it, like in a relationship, I bought her flowers and I wished her happy birthday, and she doesn't love me. Clearly I'll give up. You know, that's not what happens. If you believe there's something there, you commit yourself to an act of service. You commit yourself to the regime, the exercise. You can screw it up. You can eat chocolate cake one day. You can skip a day or two. You know, it allows for that. But if you stick with it consistently, I'm not exactly sure what day, but I know you'll start getting into shape. I know it. And the same with the relationship. It's not about the events. It's not about intensity. It's about consistency, right? You go to the dentist twice a year, your teeth will fall out. You have to brush your teeth every day for 2 minutes. What does brushing your teeth twice a day for 2 minutes do? Nothing. Unless you do it every day, twice a day for 2 minutes. Right? It's the consistency. Going to the gym for 9 hours does not get you into shape. Working out every day for 20 minutes gets you into shape. Simon Sinek, que es una persona que, bueno, es emprendedor y muchas cosas, entre otras formador y speaker, habla sobre insistir, consistencia, ¿no? Tener una disciplina, no la pasión que le pongas en el momento, que también es importante, pero cuando hablamos de proyectos, y hoy también un poco el objeto de mi charla es hablar sobre objetivos, veréis que lo más importante no son los 5 días, como pone aquí, son los 5 años, visión a largo plazo. Nada o casi nada en la vida es lineal. Siempre hay subidas y bajadas, siempre hay olas por el camino. De lo que se trata es de que si el objetivo nos lo hemos puesto en una fecha determinada, no desfallezcamos por el camino. Una frase que me gusta mucho, si soy yo, hace muchos años. La frase
que dice, un sueño no es aquello que imaginas mientras duermes, es aquello que no te deja dormir. Para mí es muy importante, porque me gustaría enlazar lo que hemos hablado de insistencia, de insistir, de perseverar, con las raíces, ¿de acuerdo? Este es mi trabajo. Este señor que aparece es el mejor gestor que ha existido nunca en la industria de los fondos de inversión. Se llama Peter Lynch y durante muchísimos años gestionó el fondo que más rentabilidad dio durante toda la vida del fondo. Los clientes, las personas, inversores, partícipes de este fondo de inversión, obtuvieron durante 13 años del fondo una rentabilidad del 29% cada año. Que si alguien no es muy ducho con el tema, es muchísimo, es una barbaridad, ¿vale? Pero, sin embargo, la mitad de los partícipes perdieron dinero. Y diréis, no puede ser, si nos acabas de decir que es una inversión. Sí, pero tiene un truco, si me lo permitís, que es que no es lineal. La línea de color púrpura, de color lila, es la línea, digamos, de la performance del fondo. Desde el año 77, hasta el 90, lo que hizo el fondo. Si os fijáis, no es lineal, ¿vale? La línea verde de abajo es el Standard & Poor's 500, que es un índice mundial muy conocido, americano, pero muy conocido a nivel mundial, que era su benchmark. El objetivo a batir de este fondo era el Standard & Poor's y lo hizo de una forma brutal. Pero, ¿qué pasa? Que hubieron varias, yo os he marcado 4, caídas del fondo, ¿no? Bajadas, correcciones de este fondo, que hicieron que los partícipes huyeran de este fondo. Dijeran, no es lo mío, me he equivocado, este fondo no funciona. ¿Vale? Lógicamente es un ejemplo bastante importante, bastante duro, porque como veis las correcciones, las bajadas son muy importantes. Pero era una manera de decir, incluso el mejor gestor del mundo, que a fecha de hoy lo sigue siendo, incluso él no tuvo una performance de su fondo, de su herramienta de trabajo lineal, ¿no? Hubieron muchas subidas y bajadas. Y esto es un poco a lo que me dedico. Lo que pasa es que lo mío no es tan rentable seguramente, pero también, además, es un poco más del día a día, ¿no? Yo me dedico a planificar financieramente con las familias españolas, en este caso, y catalanas, y un poco esta es la vida financiera de cualquier persona, ¿vale? No voy a entrar en detalles porque os aburriría y no es el objetivo, pero lo enlazo con los objetivos. Trabajar por objetivos es lo que me ha hecho cambiar un poco la forma de trabajar, ¿no? Y hacer que mi trabajo pase de un trabajo más automatizado, ¿no? Y más mecanizado a un trabajo que incluso en el sector de las finanzas y de la banca, que puede parecer todo lo contrario, sea algo que tenga que crear cada día, ¿no? Y mis objetivos sean cada día distintos. Estas son las 4 fases de una persona cualquiera de nosotros. La primera fase es una fase desde que naces hasta que tienes más o menos 25 años, es una fase de consumo de rentas familiares. Tus padres, seguramente, se encargan de pagarte el colegio, la universidad, los alimentos, de cuando sales por la noche, igual si tienes un poco de suerte te compran un coche, ¿no? Pero no tienes trabajo normalmente, o tus trabajos son más precarios, son de menos horas, y no tienes unos ingresos. Como veis, la línea de color verde es la riqueza en términos totales, todo lo que tengo a nivel financiero y todo lo que tengo a nivel de activos, y la parte de abajo, la línea roja, es la posición monetaria neta, que puede haber mucha deuda. Entonces, insisto, para no aburriros, cuando pasan estos 25 años aproximadamente, llega la segunda fase. Esta segunda fase es una fase también muy importante porque es la de la consolidación familiar. Tienes muchos gastos, pero empiezas a tener ingresos, porque te casas, porque te compras una casa, te compras un coche. Y también si puedes ahorras y tienes unas inversiones y unos hijos, que no los vamos a llamar activo porque queda como muy feo, pero consumen, ¿vale? Eso sí. Entonces hay un momento que es aproximadamente a partir de los 40-45 años en que entramos en la tercera fase de una planificación financiera con una familia, que es la de la consolidación económica. Aquí es cuando las deudas van acabando y también los ingresos son más altos, ¿no? Porque los trabajos son mejores, porque igual en tu empresa te han promocionado, has cambiado, has emprendido. Y luego llega la parte de la jubilación, que es a partir de los 65, para no molestar a nadie, pero los que somos de mi generación o menos, que son la mayoría de los que estamos aquí, no nos jubilaremos antes de los 70-75 años. Dicho esto, bueno, porque la esperanza de vida también, hoy ya han nacido los niños que van a vivir más de 100 años, por lo tanto, estar jubilado a los 30 no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, como que es un tema un poco delicado, tampoco voy a entrar ahí. Pero sí es un momento en el que la jubilación no ingresas tanto, tienes una pensión o el activo que has podido crear, pero también ya no tienes tanta deuda, ¿no? Es un momento de consumir las rentas que has creado durante todo este tiempo. Esto se tiene que hacer siempre en base a unos objetivos, ¿vale? Por eso os decía lo de trabajar por objetivos. Sin objetivos, el ahorro no tiene sentido,
¿vale? Porque si tú ahorras para los estudios de mis hijos, no lo vas a cambiar por comprarme una nevera nueva, por decir algo, ¿no? Sino que si tú tienes un objetivo a 30 años o a 40 años, no es lo mismo que uno a 5 años. Este soy yo. No os digo cuál porque da igual, pero esto es segundo de eso en el Colegio Montserrat, año 99-2000, ¿vale? Comparado con la gente que va a hablar hoy, soy un auténtico carcamal, lo sé. Pero lo que os quiero enseñar es que en un momento dado mis padres decidieron que las raíces de mi educación fueran aquí, en este colegio. En este colegio y, bueno, un colegio que en aquel momento empezaba casi, ¿no?, con toda la parte de la estimulación y demás, y que luego, después de varios años allí, se ha convertido en esto. Esto es una de mis hijas, yo tengo 3, una de mis hijas, en las que mi esposa y yo hemos decidido que también echemos las raíces aquí, con ellas, ¿no? Un colegio que, como sabéis, en el año 86, coincidiendo con el año en el que yo nací, creo que no tengo nada que ver, se empieza, ¿no?, la madre Monse, junto con su equipo, a ver que el niño, este niño preescolar a que nadie le hace caso, tiene que ponerse en el centro de la educación. Tiene que ser un niño que se le estudie el cerebro, las conexiones. Tiene que ser un niño para el cual luego, al cabo de 8 años, en el 94, se cree una escuela de padres, la cual haga que este niño empiece a estimularse distinto, ¿no? Yo eso ya no lo viví, pero es lo que intentamos hoy. También esta parte de las raíces, ¿no?, son Cecilia, son las Yemas, son Beth, son Cecilia, no sé, son todas las profesoras y todo el espacio que se está creando que yo no viví y que veo ahora a través de ellas. Muy bien, para ir un poco acabando. Este soy yo, no me dedico a vender jamón, pero hago muchas charlas con mis clientes y entre ellas también les damos un poco de comer, ¿no? Esta frase también me gusta mucho porque dice, cuando quieras emprender, habrá mucha gente que te dirá que no lo hagas, ¿vale? Porque tienen miedo seguramente a que te equivoques. Cuando vean que no te pueden detener, te dirán cómo lo tienes que hacer, lo que tienes que hacer. Y cuando vean que finalmente lo has logrado, dirán que siempre creyeron en ti, ¿no? Entonces, bueno, para acabar, me gustaría decir que es muy importante que las planificaciones sean por objetivos. Es muy importante que cuando tú quieras reconsiderar un proyecto, una parte familiar, lo hagas siempre en el día a día. No esperes a que pase algo grave, algo determinante, sino que cada vez que te miras al espejo o cada vez que tus padres te dicen, cariño, cuidado con la moto, cuidado con el trabajo, vols diga, no sé qué, o cuando tus abuelos te dicen, abrígate que hace frío, reconsideres también el momento. Gracias.